Hola inversores, muy buenas noches para todos ustedes. Como todos los meses, hemos realizado la selección de las mejores empresas para invertir en esta oportunidad para el mes de julio. Nos encontramos en un momento donde el Nasdaq y el S&P 500 se encuentran en máximos históricos y, como siempre suele suceder en estos momentos, comienzan las dudas, el pánico por alguna nueva crisis o el famoso vértigo cuando creemos que la acción está en un precio demasiado elevado. Las crisis normalmente son casi imposibles de predecir, pero sí se pueden tomar recaudos dependiendo del riesgo que estemos dispuestos a tomar. En mi caso, saben que soy de invertir más a largo plazo y entiendo que invertir en empresas estables, sólidas y con crecimiento futuro son las claves del éxito y, en mi experiencia, es lo que mejor rendimiento me está dejando. Si nos ponemos a pensar en empresas con crecimiento futuro e innovación, hay que hablar del mercado del 5G, donde tenemos importantes empresas enfocadas en esta tecnología que les sugiero mantenerlas en seguimientos, como Ericsson, Samsung, Huawei, Vodafone, Verizon y Sprint, las cuales son parte de este mercado que se encuentra en constante expansión, tanto en América del Norte, América Latina, Oriente Medio, Asia, África y Europa. El ecosistema inalámbrico del 5G se está presentando de una manera clara, concisa y muy profesional, lo cual ayuda mucho a comprenderlo. Muy pronto comenzará una demanda muy importante en este mercado y si aún no te anticipaste, mínimamente te sugiero dejar en seguimiento algunas de las empresas presentadas anteriormente. Para comenzar con las empresas seleccionadas para este mes de julio, empezaremos con Qualcomm, esta gigante empresa surcoreana. Las acciones de Qualcomm han tenido un rendimiento inferior este año, cayendo casi un 10% desde principios de enero, debido a la escasez de semiconductores y también a los informes de que Apple estaría preparando sus propios módems. De igual manera, se entiende que está en un excelente precio, sobre todo por el enorme liderazgo que tiene Qualcomm en el mercado 5G, aunque también tiene otros factores que seducen para tener acciones de Qualcomm en nuestra cartera. Se filtró que pese a la escasez de chips, Qualcomm presentará una de sus mayores apuestas en el mercado con su buque insignia en su próxima generación de Snapdragon 895, que va a salir muy pronto. Se estima que para el 2022 estaría generándose su presentación. Qualcomm es uno de los mayores fabricantes de chip, pero no tiene sus propias fábricas. Los chipsets son de terceros y actúan como fabricantes de las plataformas de la compañía, tanto Samsung como TSMC, la empresa taiwanesa. El Snapdragon 895 será un chip de tecnología de 4 nanómetros y será producido por Samsung. La compañía se encuentra en un periodo de lateralización ya hace varios meses, para ser más exactos, desde el mes de noviembre del año pasado. Si vemos su último año, la cotización aumentó más de un 56%, pero da la sensación que continúa a un precio que seduce y, conociendo todo el crecimiento futuro que tiene la empresa, puede ser una gran oportunidad de compra aún en el precio que cotiza actualmente. Su precio actual es de $139, presenta un BPA de 6,98 y un PER de 19,72. Es una empresa que reparte dividendos y tiene su próxima presentación de resultados el 27 de julio. Su última presentación, publicada a fines de abril, realmente tuvo un excelente resultado, superando su beneficio por acción, siendo de 1,9, cuando el estimado era de 1,69, y sus ingresos fueron también superiores, superando con mucha diferencia a las previsiones. Siguiendo con las empresas seleccionadas, nos encontramos con la segunda, que causa mucha incertidumbre en los inversores en general al pertenecer al país chino. Las empresas chinas tienen un enorme potencial financieramente hablando, registrando reportes muy positivos en sus últimos trimestres, y China fue uno de los pocos países que tuvo un PIB o Producto Interno Bruto positivo, luego de la gran crisis que causó el virus. La empresa que continúa es la empresa Alibaba, luego de muchos golpes y obstáculos que viene sorteando la gigantesca empresa, que para muchos es la Amazon China. Se comienza a entrar en una etapa de recuperación. Recordemos que tuvo grandes problemas causados en la época del fundador Jack Ma con el gobierno chino por asuntos de regulaciones, lo que hizo que la cotización baje desde sus máximos históricos en $317 hasta llegar a cotizar a 206. Hoy la empresa tiene una leve recuperación
y se encuentra cotizando en $228. Cualquier analista la considera en precios absurdos para el enorme potencial que tiene la empresa y muchos se animan a decir que tranquilamente podría estar cotizando al triple de la cotización actual, lo cual sería totalmente lógico si no estuviera en el país chino, que es uno de los grandes culpables en gran parte que no se logre ir al alza. Puedo asegurarles que Alibaba a estos precios en el largo plazo será una gran oportunidad. Es importante llenarse de paciencia, ser un inversor agresivo para soportar cualquier desequilibrio futuro, sabiendo que puede ser una inversión de alto riesgo, no por la empresa, sino por el entorno que la rodea, y ser fuerte psicológicamente para mantener la estrategia del buy and hold, ya que su tendencia es alcista y tiene una estructura que favorece a comprar y las correcciones pueden dar una buena oportunidad siempre y cuando se piense a largo plazo. Una de sus últimas noticias de Alibaba la centra en su fuerte apuesta en el comercio electrónico de Vietnam, donde tiene una demanda creciente en este rubro y eso llamó el interés del gigante chino. Se invirtieron $400 millones en The Crown X, la cual es una plataforma de consumo minorista y tiene la visión de convertirse en una plataforma con muchísimo crecimiento, la cual ofrece productos y servicios a los consumidores del país vietnamita, ya sea online como también fuera de línea. Alibaba tiene el enorme desafío y objetivo de construir la futura infraestructura del comercio y se va expandiendo a pasos gigantescos. La siguiente empresa también es china y tiene un gran crecimiento futuro por delante. Estoy hablando de Baidu. Para los que no la conocen, sería como el Google chino. Es un motor de búsqueda creado en el 1999 e incluye un diseño muy similar al de Google. Pero la empresa no se centra solamente en esto y apuesta fuerte en el rubro de los vehículos eléctricos. Esta noticia ya hace algún tiempo que fue mencionada, pero se empieza a meter en serio en el tema. Realizó en conjunto con Geely la contratación recientemente del diseñador Frank Wu para que sea el encargado del estudio de diseño de Jidu, que es la empresa de vehículos eléctricos que comparten Baidu y Geely en conjunto. Baidu tiene un 55% del porcentaje y un 45% es para Geely. Frank Wu tiene un gran renombre en el sector, ya que estuvo trabajando para la marca premium Cadillac de General Motors. La inversión de la nueva empresa, Jidu, tendrá un objetivo de $7.700 millones para la fabricación de vehículos inteligentes durante los próximos 5 años. Baidu se encuentra cotizando en estos momentos a $205, tuvo sus máximos históricos en 340 y desde ese momento tuvo una caída muy fuerte que la llevó a bajar un 40% desde sus máximos. Actualmente se ve una mínima recuperación y esto puede ser una gran oportunidad de compra pensando en el largo plazo. Baidu tiene variantes y herramientas para ser una empresa con un potencial y un crecimiento futuro muy prometedor. Hasta acá el video que ya acostumbramos a subir cada mes. Si llegaste hasta acá, quiero que sepas que te agradezco muchísimo por haberlo visto hasta el final. Hacémelo saber con un comentario con el dedito para arriba, así puedo notarlo. También pedirles su like si les dejó algo positivo o si simplemente quieren darme una mano para seguir creciendo el canal y poder llevarles más contenido. Sin mucho más, espero que tengan una excelente noche, día o tarde, que hayan cerrado positivo su mes de junio y que julio venga con mucha tendencia alcista. Como solemos cerrar los videos, que mañana sea todo verde.